Saludos amigos, bienvenidos a nuestro programa de Bienestar Emocional Integral. Quien les habla es Edgardo Ortiz. Estamos más que felices y contentos de poder compartir nuestra 10ª sesión, nuestro programa de orientación de ánimos para todos aquellos que necesitamos mejorar en algún aspecto de nuestra salud emocional y mental. Durante el día de hoy vamos a estar compartiendo el tema que lleva como título El lado oculto del Evangelio, el poder del Evangelio de una forma maravillosa desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Posiblemente muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de los valores, la filosofía, las ideas que posiblemente es la primera vez que nosotros escuchamos de lo que hemos compartido de este programa de bienestar emocional integral. Creemos que la palabra de Dios tiene poder. Creemos que la fe juega un papel muy importante dentro de todo este proceso de buscar y aspirar una sanidad en todos los aspectos de nuestra vida. Además está decir que la ciencia ha estado tratando de buscar mejores opciones para poder lidiar con las condiciones que aquejan al alma humana, sobre todo aquellas áreas que la ciencia jamás, escuchen bien, la ciencia jamás podrá descubrir en una prueba científica lo que el corazón humano, lo que la mente del ser humano puede estar sintiendo y cómo estos sentimientos humanos pueden afectar de forma directa la salud física del ser humano. ¿Por qué? Porque todo está íntimamente relacionado. Y es ahí que los MRIs no van a detectar lo que es el odio, lo que es el pecado, lo que es el rencor, todas estas emociones, nuestros pensamientos distorsionados, eso no lo va a detectar una prueba médica. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, el Señor sí puede escudriñar nuestros corazones y puedes darnos un camino mejor, una mejor opción de vida. Así que por esta razón, la ciencia, por ejemplo, quiero compartir una cita de un libro que se llama La Solución Divina, donde en muchas ocasiones, díganme ustedes si nos hemos escuchado, y sobre todo por la influencia del padre de la psicología moderna, Sigmund Freud, que él ha acuñado esta creencia de que todos los males del ser humano están basados en experiencias de su niñez. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? Generalmente uno escucha a algún psicólogo muy elocuente y de hecho hay buenos psicólogos, quiero hacer esta aclaración. Sin embargo, la filosofía, los valores, las creencias, la fuente de autoridad de la salud mental debe estar siempre basada no en el ser Medio de humano, autopista, cuando tenemos sino de en camino el que poder que chocaste y Dios cambio de puede carril. dar para todos Ese aquellos que quieren no hay encontrar la forma. verdadera libertad. Así que por esta razón, noten lo que dice esta cita, donde dice que en muchas ocasiones se ha llegado a la conclusión que la enfermedad mental es el resultado de una falta de amor y de seguridad en la niñez e infancia. Por lo tanto, hay una necesidad entonces de establecer amor y seguridad en las vidas de estas personas desadaptadas. Sin embargo, estaban perplejos y muy preocupados por su fracaso en ofrecer fuerte evidencia de éxito. Nuevamente repito, la ciencia moderna, la psicología moderna, sobre todo basado en estas presuposiciones de Sigmund Freud, donde él llegaba a la conclusión de que las experiencias de la niñez son la causa del malestar mental. Y quiero hacer otra aclaración. Hay experiencias que nos pueden afectar, pero no necesariamente nos determinan. El determinismo es, pasaste esto en tu niñez, esta experiencia, por lo tanto, ahora, por efecto de esto, en tu vida futura vas a tener este tipo de reacción o de consecuencia por haber tenido una falta en la niñez. Yo les pregunto, ¿quiénes de nosotros no hemos tenido faltas en nuestra niñez?
alguna carencia. Nuestros padres hicieron lo mejor posible, ¿verdad que sí? Por darnos lo mejor, por protegernos, por guiarnos. Y hay experiencias que sí nos marcan, pero no nos determinan. Determinan significa es que tienes que ser así, tienes que sufrir las consecuencias de lo que viviste. Es ahí donde entra el poder maravilloso de la liberación que el Evangelio puede traer al corazón humano. Noten ustedes, para que ustedes noten, no es la sabiduría humana, no es la sabiduría de la ciencia que ha tratado de poner, de irse por encima de los principios de la palabra de nuestro Dios. En el libro primera, en el primer libro de Corintios, en el capítulo 2 versos 1 al 5, no ven ustedes lo que nos dice. Así que, hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fui con excelencia, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y dice, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora noten ustedes cómo dice, finalmente, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de quién, en el poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto!, ¿verdad? La sabiduría de Dios está basada en el poder de su palabra, no en la sabiduría humana. Y yo respeto mucho la sabiduría humana, claro que sí. Pero cuando la sabiduría humana quiere ponerse como la autoridad máxima ante los grandes dilemas del ser humano, como es la falta de paz, la falta de perdón, la falta de encontrar un norte en su vida. Quien único puede dar eso es quién, es Dios. ¿Es quién? Es Dios. Y yo sé que a veces nos pudiese costar creer esto, pero hoy, con la ayuda del Señor, vamos a compartir lo que se conoce el lado oculto del Evangelio, el poder oculto que está detrás de las grandes verdades del Evangelio. En el libro de Lucas, el versículo 4, el verso 18, noten ustedes cómo se resume la misión de Jesús cuando él vino a esta tierra. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes, a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios por eso. En eso se resume básicamente la obra de Jesús de traer libertad. El poder del Evangelio, mis queridos amigos, es poderoso. El Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, no tengo usted lo que vamos a hablar en el día de hoy. Hemos dicho en sesiones anteriores que una de las estrategias favoritas que el enemigo usa para tratar de desconectarnos con Dios y de traernos angustia y de traer confusión a nuestra mente, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a todo aquello que Dios nos ha dado, es a través de las pruebas y el sufrimiento. Hemos dicho que cuando el enemigo más susurra a nuestras mentes, en ese diálogo, ese monólogo interno, recuerden que hemos hablado de esto, de lo que nos decimos a nosotros mismos. Recuerden este libro que se los dimos en forma de PDF, dígase la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Poderoso. En este libro que se lo enviamos en PDF, hay una sesión por cada situación humana, lo que es, por ejemplo, lo que es la ansiedad. ¿Algunos conocen ustedes lo que es la ansiedad? Lo que es la depresión, lo que es el enojo,
la falta de dominio propio, el autodesprecio, el temor al cambio, la creencia de lo que no hay que arriesgarse, aquellas personas que viven con con tanto temor y viven sin deseo de hacer cambios en sus vidas, en las creencias erróneas en nuestras relaciones con los demás. Así que hay 13 capítulos que atacan o enfocan distintos tipos de creencias y en cada una de ellas hay un común denominador. Son mentiras. Mentiras que el enemigo va trayendo a nuestras mentes, a nuestros pensamientos y cómo esto va calcomiendo nuestras facultades de percibirnos a nosotros mismos y sobre todo la forma en que percibimos a quién, en que percibimos a Dios. Nuestra identidad está en juego. La identidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es que somos hijos e hijas de Dios. Y esa identidad no hay nada que tenga derecho de quitarnos quiénes somos, no lo que hacemos, no a lo que nos hemos dedicado, sino a lo que realmente somos como seres humanos. Y está en juego la identidad nuestra, claro que sí, pero es la identidad que Dios nos da. Y en este libro, como les mencionamos, si ustedes quieren ver y entenderlo, cómo el enemigo nos va trayendo a través del sufrimiento, porque todas estas experiencias que yo he mencionado, la ansiedad, la depresión, las relaciones interpersonales, un común denominador, además de las mentiras que él pone, es que el dolor, el sufrimiento, el malestar. Es como que es lo que enciende el pensamiento distorsionado, llegar a conclusiones equivocadas. Y saben que hoy vamos a ver el poder del Evangelio, cómo a través del sufrimiento de Jesús, si hacemos del sufrimiento el centro de nuestra vida, vamos a tener serios problemas. Pero cuando ponemos en el centro de nuestras vidas al yo, no, es a quien poner a Cristo, lo que Jesús significó, lo que Jesús hizo, lo que está haciendo y lo que hará en medio de su pueblo y de la gente que realmente podemos creer en él. Por ejemplo, y con esto voy dándole paso a lo que María va a compartir ya en breve. En el libro Isaías, en el capítulo 53, escuchen este poderoso versículo, porque hoy vamos a hablar del poder oculto del Evangelio y ¿saben cuál es? Es que hay buenas nuevas en el sufrimiento humano. Escuchen bien, tal vez jamás nadie se atreverá a pensar que el sufrimiento son buenas nuevas. Porque el dolor humano lo rehuimos, no lo queremos, lo negamos. Incluso, escuchen esto que voy a decir, incluso a veces yo me encontraba ayer en un funeral de un familiar y hasta eso ni nos atrevemos a decir que fulano de tal ha muerto. Decimos se está descansando o decimos vamos a celebrar la vida. ¿Verdad que sí? Que es muy común escuchar eso celebrando la vida, no tiene nada de malo, pero es como que una idea un poco sutil de negar de algo que realmente ha ocurrido. Ha habido un fallecimiento, ha habido una pérdida, ha habido un sufrimiento de separación, claro que sí. Y le pongámosle el nombre que querramos, le decimos hasta un luego, hasta más adelante, hasta el día de la resurrección. Noten ustedes como dice Isaías 53, ciertamente refiriéndose a los sufrimientos del Mesías, capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado. Noten ustedes cómo va diciendo. Noten ustedes las palabras que tienen que ver con sufrimiento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo escatimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y termina el versículo 5 diciendo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y termina diciéndonos, y por su llaga
nosotros fuimos que fuimos curados. ¿Cómo podemos entender que a través de sus llagas, de sus sufrimientos, nosotros fuimos curados? Hermanos, amigos, aquí está el poder maravilloso del lado oculto del Evangelio. Es que Jesús, a través de su sufrimiento, también nos redimió. Y Él hoy nos va a invitar, nos va a enseñar un proceso de cómo nosotros podemos llevar a Jesús nuestro sufrimiento, hacer el intercambio de nuestro sufrimiento por el sufrimiento que Él llevó en la cruz de el Calvario. Y esto tiene que ver ahora con lo que Marino nos va a hablar ahora de cómo Dios nos puede ayudar en ese proceso de directo al corazón. Fíjense que hoy damos inicio oficialmente a lo que es la introducción al programa de Directo al Corazón. Es una de las partes que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes en lo que tiene que ver específicamente con lo que tiene que ver con la parte espiritual de este programa, que aunque ya la comenzamos específicamente ya la habíamos comenzado en Yukibo cuando estuvimos, pero por amor a aquellos que han entrado con nosotros a este nuevo programa, bueno, vamos a dejar aquí compartido lo que tiene que ver con esto. Y específicamente estaremos viendo, como veremos a continuación, lo que será el tema específico de esta primera parte de cómo el Evangelio trae sanidad y libertad. Como ustedes pueden ver en pantalla, aquí tienen lo que es el ministerio Straight to the Heart, que lo dirige el pastor Paul Conniff, y él ha desarrollado no solamente un programa de escuchar principios y aprender, sino un programa interactivo que se convierte en un ministerio incluso de discipulado y de oración. Lo que ustedes ven al lado es el nombre de uno de sus libros, el libro principal que él ha venido compartiendo y de donde nosotros vamos a estar desarrollando el tema que vamos a estar desarrollando a partir de hoy. Este programa no se va a terminar en estas 3 reuniones que nos quedan. Realmente vamos a continuarlo eventualmente en un programa posterior que eventualmente ustedes recibirán más información. A quienes ayuda específicamente el Ministerio de Directo al Corazón, específicamente a personas que de alguna forma han recibido en la vida, han recibido heridas emocionales por lo que otros pueden haberles hecho y a los que aún llevan heridas por lo que tiene que ver por cosas que han hecho y todavía pueden estar batallando con lo que puede ser la culpa o sentidos de vergüenza. Este ministerio está enfocado hacia ese tipo de población y precisamente nos va a enseñar paso a paso cómo realmente el Evangelio tiene la solución para nuestras heridas emocionales. No hay duda, como vemos aquí en esta próxima imagen, que las heridas se pueden formar de 2 maneras. Y piensa en un golpe físico, físicamente. Usted se puede dar un golpe y quedarle una herida sin querer, y sobre todo en términos de las heridas emocionales, las heridas pueden ser de manera involuntaria, ¿ok? Pero también pueden ser de manera intencional. Así que si en el caso de lo que vamos a trabajar y hacia qué público se dirige este tipo de temáticas, a personas que tal vez en algún pasado a sus propios pecados han dañado o han herido a otras personas y eso ha dejado en ellos heridas como lo puede ser lo que mencionamos anteriormente, heridas de culpa y de vergüenza. Pero también las heridas se forman de lo que otros nos han hecho en la vida. Y aunque pareciera muy bonito pensar que nosotros podemos simplemente creer que ya eso pasó y queda atrás, aprenderemos a través de Directo al Corazón que una herida no sanada
va a seguir teniendo repercusiones en nuestra vida presente. Así que vamos a ir viendo bíblicamente cómo aún el Señor incluso llevó a hijos suyos. Voy a mencionar un ejemplo como Jacob. Jacob en su vida pasada, él había tenido problemas aún con su hermano, con su familia, con su padre, por la mentira que había hecho. Y aunque él había huido y se había ido muy lejos y había hecho su vida allá, se había casado, había tenido muchos hijos, muchos años pasaron cuando Dios aún a través de las circunstancias lleva a Jacob a volver de nuevo a su tierra. No era solo a su tierra, era que necesitaba tener un encuentro sanador, sobre todo con su hermano. Y esto es importante que usted y yo lo sepamos porque yo quiero decirles que desde directo al corazón hay algo muy diferente. Y en el momento que sea necesario recordar algo del pasado, cuando Dios nos lleve allá, será para sanar. Y es muy diferente a que posiblemente como se trabaja tal vez desde otros abordajes. Es reconfortante y siempre termina uno viendo el gran amor de Dios y cómo nos va incluso liberando de ese tipo de ataduras emocionales. Bien, podemos ver a continuación que a veces hay personas que llevan diversos tipos de heridas, heridas de abuso. Hace unas semanas atrás les habíamos dicho, traten de empezar en una libreta a identificar su propia historia, en su propia historia de vida, las heridas que ustedes también han llevado. A veces son heridas de abuso, ya sea de abuso físico, ya sea del hogar de origen, ya sea de un matrimonio o de una relación. También hay abuso verbal, lo mismo, de cualquier lugar. Y también hay abuso emocional, por supuesto, aunque no está escrito ahí. Y también hay heridas de abuso sexual. Y estas heridas dejan, sobre todo estas primeras que he mencionado, dejan unas cicatrices muy significativas en la vida, las cuales es necesario trabajar con Dios en la sanidad de ellas. También este programa de Directo al Corazón puede ayudar a personas que están luchando con adicciones, que han vivido en su relación, diríamos, algún tipo de engaño o de traición, ya sea a nivel de una relación de pareja o matrimonial o incluso de amistad o laboral o cualquier otro tipo de relación. O para ayudar a personas también que han vivido experiencias de humillación, de rechazo, de abandono y aún han enfrentado pérdidas. Así que como estamos viendo, es bastante amplio. En esta próxima imagen, precisamente recogemos algo que habíamos visto y la vuelvo a poner aquí con ustedes porque nuevamente queremos que ustedes puedan en oración decirle, Señor, muéstrame, llévame a recordar qué tipo de situaciones yo he podido vivir que pueden haber dejado todavía alguna secuela, alguna marca en la cual tú quieres trabajar para poder sanar. Sobre todo cuando las heridas vienen de personas que debieron amarnos y debieron habernos protegido. Ese tipo de heridas dejan marcas. Y aunque definitivamente el tiempo pasa y ya de adultos ustedes y yo podemos decir, bueno, como menciona mi esposo, ¿no? Los padres nuestros hicieron lo mejor que pudieron. Y una cosa no quita la otra, pero el hecho de que hayan hecho lo mejor que ellos podían no exime el que eso que recibimos tuvo un impacto en nuestra vida, porque es precisamente a través de esas heridas que Satanás trata de entrar a nuestra mente para poner precisamente sus mentiras. Pero también hay pérdidas en la vida y me gustaría detenerme en estas porque estas no estaban en la lista anterior y precisamente fíjense que las pérdidas, aunque hayan pasado, también dejan dolor en el corazón, también dejan heridas, también dejan marcas.
Pérdidas como cuáles: el no criarse con nuestros progenitores, el tener pérdidas de salud física, el tener incluso algún tipo de lesión física, que a veces uno pierde incluso algún miembro de su cuerpo. Eso es un tipo de pérdida. Hay personas que tienen pérdidas incluso de trabajo, perdieron su trabajo o pierden un sueño, algo que anhelaban hacer, tener, o puede haber una pérdida de visión aún, ¿verdad? En términos de sueño, pero también puede ser física y eso, claro, caería en el área de la salud física. Hay pérdidas que tienen que ver personas que han sido adoptados y qué bueno que otra familia los ha aceptado con todo este amor, pero eso no significa que no hay dolor en el corazón por ese tipo de pérdida o pérdidas financieras o el haber nacido de una madre soltera que nunca se conoció, por ejemplo, a quien haya sido su progenitor o que no se haya criado con él. Otro tipo de pérdida es cuando uno enfrenta el duelo por la muerte de un ser amado. Esto puede dejar grandes heridas en el corazón humano y puede ser que ya usted no esté en ese duelo a nivel de un llanto, pero puede ser que todavía no se ha superado. También hay otros tipos de pérdidas como lo es cuando hay separación entre los padres o divorcio. Esto deja pérdidas en el corazón, sí, de las parejas, pero también de los hijos. Cuando hay un aborto involuntario, sobre todo, es un tipo de pérdida que queda ahí y trae implicaciones emocionales que es necesario revisar para poder sanar. Cuando ha habido pérdidas en la carrera, en su profesión, cuando ha habido pérdida de hogar, ¿cuántos han perdido su hogar? Incluso que han tenido hasta que dejarlo por la razón que sea. Y un tipo de pérdida que también queremos mencionar es cuando se pierde la fe y la esperanza. Entre otras, hay una gran gama de pérdidas, sin embargo, también hay otras que se pueden considerar ahí. Hoy veremos cómo la Biblia habla acerca de las heridas. En este versículo que veremos ahora, vamos a repasarlo. Me gustaría invitarles a que lo puedan no solo leer en pantalla, que también puedan buscar sus Biblias y que lo podamos leer juntos. Me gustaría que lo puedan dejar marcados en sus Biblias. Este es un versículo muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con los temas de salud emocional. Es donde Dios nos habla precisamente, y yo creo que el mejor PET scan divino está aquí. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, dice la palabra de Dios, que no hay en él cosa sana. Lo que hay es que herida, hinchazón y podrida llaga. Dice que no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, bien, ¿qué podemos ver a través de estos, sobre todo de este versículo? En primer lugar, que ya sea que emocionalmente, en primer lugar, ya sea que emocionalmente uno esté consciente o no, realmente todos de alguna forma el pecado nos ha afectado. Y todos llevamos por esa razón, por eso es que dice que toda cabeza está enferma. De hecho, si lo tomáramos a la luz de lo que era, vamos a ver si podemos revisar alguno de los micrófonos, por favor, que está prendido. Se puede apagar, lo agradecemos. Eh, Volviendo a donde estábamos, cuando la palabra de Dios dice toda cabeza está enferma, se refiere precisamente a lo que el pecado ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho el pecado? El pecado ha dejado precisamente eh, diferentes, de diferentes formas, nos ha dejado dañados.
Y cuando dice que todo corazón está doliente, se refiere también a esa parte del dolor incluso emocional. ¿Qué es lo que ocurre, estimados amigos? En nosotros no hay nada sano. No hay nada sano. Por más que nosotros nos consideremos personas que realmente estamos bien de una u otra forma, si no es por el lado de la autocompasión, a veces del lado del orgullo, también se puede manifestar esa cabeza enferma. ¿Ok? Entonces nosotros necesitamos pedirle a Dios en humildad, Señor. Revisa mi corazón, como lo dice el Salmo 139, escudriña, escudriña mi corazón, pruébame, prueba, Señor, lo que hay dentro y muéstrame si hay algo malo. ¿Por qué? Porque Él es el que está diciendo que todos llevamos algo. Y fíjense que cuando vemos esto que está puesto aquí, lo que tiene que ver con herida, hinchazón y podrida llaga, este versículo nos está hablando de algo que va escalando. Una cosa es una herida. Pero esa herida hinchada habla de algo que está más complejo. Y hablar de que ya eso se convirtió en una llaga podrida está implicando que es algo que lleva mucho tiempo y que no se ha trabajado. Y en ese aspecto es que nosotros vamos viendo la necesidad de hacer, de prestar atención a lo que tiene que ver con lo siguiente. Él dice, no están curadas, no están vendadas ni suavizadas con aceite. Y he ahí, ese es el proceso en el que Dios quiere llevarnos y nos quiere ir. Pasar por favor al anterior un momentito, si me haces el favor, te agradezco. Cuando dice no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite, precisamente se está refiriendo a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y ahí también se ve un proceso. Por eso el sanar más que nada es un proceso, implica tiempo y la medicina correcta. Ahora bien, vemos lo que estaba a continuación. ¿Dónde? ¿Dónde específicamente o cómo se forman esas heridas emocionales? Un versículo que es muy clave para podernos mostrar eso tiene que ver con Marcos 13:12. Marcos 13:12, donde dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Acaso no estamos viendo en esto una descripción que precisamente nos lleva a ver lo que es las relaciones entre una familia cuando han sido laceradas? Sí, usualmente las mayores heridas emocionales se van dando dentro del contexto de los hogares, de las relaciones cercanas. Y bien, es importante tener esto en mente para llevarlo a Dios en oración. Hubo algo en su familia que no fue, quién sabe, a veces aún un tipo de familia disfuncional puede haber sido y de alguna manera esto impactó su vida. Como vemos en esta lista a continuación, y ya lo habíamos mencionado, hay diversas clases de heridas. Sin embargo, lo importante es recordar que aunque hay veces que esas heridas, por no haber sido curadas, por ya haber pasado de hinchazón a podrida llaga, se han infectado, a veces hay incluso que amputar un miembro emocionalmente, por así decir, porque no se han trabajado. Las personas pueden manifestar entonces a raíz de heridas no sanadas, puede esto reflejarse a través de una depresión profunda, a través de una ansiedad mayor y las personas pueden buscar medicación. En momentos dados puede ser que la medicación sea necesaria para estabilizar a una persona, pero sabes que esa no debiera ser la meta, quedarse en la medicación. La meta debe ser trabajar sobre todo no para calmar los síntomas externos, sino para poder ir a la causa. ¿Qué es lo que está causando esto? Aún a veces se puede ir a terapias y hay muchas terapias que pueden ser muy efectivas y alivian el dolor. Sin embargo, no necesariamente trabajan en la curación.
Y por eso el programa de Sanando Heridas, una de las cosas que enfoca es poder trabajar precisamente desde la causa. ¿Han visto ustedes alguna vez un iceberg, aunque sea en una foto? Cuando uno mira un iceberg, lo que uno ve, ese bloque de hielo que parece hasta una montañita, eso es solo el pico. Pero asimismo son esas sintomatologías que uno puede estar viendo. Es el pico. Y créanme, como lo podemos ver en esta lámina, que precisamente la parte más grande no está arriba del agua, está donde, debajo. Y eso es una de las representaciones precisamente de lo que tiene que ver con trabajar con las causas. Lo más profundo no es lo que uno ve por fuera, sino lo que hay debajo de la superficie. Por eso hemos usado en otros momentos lo que es esta imagen que veremos ahora, la imagen que tiene que ver precisamente con un árbol. Un árbol, como lo has escuchado posiblemente ya, tiene una parte externa, tiene una parte que está bajo tierra, y lo que uno ve es esa parte externa que le podríamos llamar los síntomas. Y ahí puede entrar el miedo, ahí puede entrar los ataques de pánico. Ahí puede entrar la ansiedad, ahí puede entrar la depresión, la angustia, el vacío. Todo esto siguen siendo, o conductas también que se manifiestan de esto, pero todo eso sigue siendo síntomas. Sin embargo, el problema real, como lo vemos aquí en pantalla, tiene que ver con lo que está en la raíz. Ahí es que necesitamos entrar. Y a manera de repaso, como ya lo habíamos visto anteriormente, en dónde realmente está la causa del problema, según lo que estudiamos precisamente en el versículo que Jesús dijo en Marcos 7. Realmente el problema estará en lo que tiene que ver con los sentimientos. ¿Será el problema? Ahí estará la causa o la raíz del problema. Estará en las conductas, tratando, ¿verdad?, de buscar dónde está la verdadera causa. Vamos a tratar de ver cómo cambiamos esa conducta negativa. O realmente estará en lo que dice aquí, un sistema de creencias o de pensamientos. Y yo creo, vemos a continuación el repaso otra vez de Marcos 7, donde realmente nos deja ver que el Señor dijo que el problema estaba ¿dónde? En el corazón. En el corazón, porque lo que sale del corazón es todo esto negativo, desde malos pensamientos, vemos como lo dice en nuestra próxima imagen, lo que sale del corazón es todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con malos pensamientos, con malas conductas o con malos sentimientos. Pasamos a la próxima, por favor. Este pensamiento es muy importante. Si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. No se engañe solo queriendo ver cómo cambia su forma de sentirse. Ese es el momento de detenernos, de ir a Dios y de decirle, Señor, déjame ver qué es lo que está pasando por mi mente. Es detenerse, es no tener miedo a preguntarle, Señor, aclárame qué es lo que estoy pensando, porque haciendo esto vamos a poder tener las herramientas más importantes eh, para nosotros poder trabajarlo desde la profundidad. Bien, pasamos a la próxima, por favor. En esta imagen vemos que aunque Jesús dijo que lo que entra no es lo que contamina, pero hay algo que entra y nos debemos preguntar qué es lo que entra. Siempre lo que entra es algo que está fuera, es externo y eso es lo que entra. Y en esta imagen que estamos viendo aquí de, por ejemplo, una discusión entre una pareja, ¿qué es lo que esa mujer está recibiendo? Bueno, está recibiendo un abuso verbal, porque no es ni un diálogo,
está en extremos las emociones y ella está recibiendo este tipo de abuso. Pues sí, nosotros podemos haber recibido abuso, podemos recibir heridas, y las pérdidas también se considera como todo lo que entra. Pero saben ustedes que realmente eso que entra, Jesús dijo, aunque eso duele, aunque eso afecta, aunque eso deja marcas, fíjense que lo más importante es concentrarnos en lo que sale de nosotros como respuesta a lo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no podemos tal vez controlar lo que hemos recibido, sí podemos tener control sobre lo que sale de nosotros. Y claro, ante un ejemplo como este, definitivamente lo que puede salir es amargura, odio, enojo, resentimiento, aún ira o gritería. Y todo esto que puede salir, que es como resultado de eso que entró, refleja si lo que está saliendo es bueno o lo que está saliendo es malo. Como vemos precisamente en la parte superior de esta imagen, la sanidad y la libertad de una persona, escúchalo bien, estimado amigo y amiga que me escuchas, no depende de que los demás cambien, no dependen de eso, no depende de lo que los demás cambien, sino ni tampoco de las circunstancias, sino de lo que podemos trabajar en nosotros mismos. Qué lindo saber que Dios deja un camino. Ese es el que tenemos que descubrir cómo es. ¿Cómo es entonces que Dios deja un camino donde Él me puede traer sanidad y libertad, aunque la otra persona no cambie, aunque el pasado no lo pueda borrar? Y ahí es que queremos entrar para descubrirlo. Así que vamos a ver ahora, sobre todo, cuál es esa solución divina. Pasamos a la próxima, por favor. Eh, la solución divina para nosotros poder trabajar a nivel de sanidad eh, en nuestro corazón. Yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. Vamos a tratar de abrir todos el chat y pongan por ahí lo que sería la respuesta suya de cuántos cuadros usted ve en esta imagen. Vamos a ver. Vamos a abrir el chat. Vamos a intentar escribir cuántos cuadros usted ve. Vamos a ver. Sigan poniendo sus respuestas. Ok, estamos viendo diferentes respuestas. Sigan poniendo, traten de cada uno hacer su propio ejercicio. ¿Cuántos cuadros usted ve en esa imagen? Sí, gracias. Gracias por la aclaración, Ilka. ¿Cuántos cuadrados? ¿Cuántos cuadrados? Sí. Debemos tomarlo como está la pregunta ahí. ¿Cuántos cuadrados usted ve en esa imagen? Gracias por tu observación. ¿Ok? ¿Cuántos cuadrados vemos? Es interesante porque si usted nada más estuviera viendo el chat, de momento podríamos ver que no todos los números son iguales. Creo que el que menos tiene 16, pero también hay otros números por ahí eh, que dicen diversos números, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, vámonos juntos aquí, vamos a seguir estas imágenes y vamos a ver. Fíjense que el cuadrado mayor ya forma uno más y son 17, pero ciertamente, como bien agradecemos la aclaración que nos hizo nuestra compañera, es cuadrado. ¿Cuántos cuadrados? Si tienes en mente, antes de pasar a la otra imagen, que un cuadrado es una figura con cuatro lados iguales, te va a ayudar ahora a descubrir
¿cuántos cuadrados podríamos ver en esto? Vamos a ver en esta próxima cómo podemos empezar a ver más cuadrados. Fíjense que ahora ya no son los cuadritos, vamos a decir, de 1 por 1. Ahora hay cuadrados de 2 por 2 y de ahí saldrían 4 más. Así que 17, 18, 19, 20 y 21. Pero si nos movemos de ángulo, nos damos cuenta que se forma otro cuadrado en el centro de 2 por 2. Ya tendríamos 22 cuadrados. Seguimos viendo que si lo movemos de ángulo, pueden salir 2 más y serían ya 24 cuadrados. Y vamos a ver que si tomamos la definición, específicamente la definición de lo que tiene que ver con cuadrado, y lo movemos a través de ángulos, vamos a ver cuántos encontramos. O en el centro también se pueden hacer desde otros ángulos otros cuadrados de 2 por 2. Pero miren qué curioso, ahora vamos a pensar que como es una figura de lados iguales, vamos a hacerla de 3 por 3. ¿Qué les parece? Y empezamos a ver que se pueden seguir formando cuadrados dentro de la misma imagen como lo estamos viendo en pantalla. Ya vamos por 27, ¿ok? ¿Qué más podemos ver? Que si movemos eso mismo hacia el otro extremo, se forma otro nuevo cuadrado, ya vamos por 28. Y si lo volvemos a mover, ¿qué va a pasar? Ah, se forma otro nuevo. Y si lo llevamos al otro extremo, ¿qué va a pasar? Se forman 30 cuadrados. ¿Cómo es posible que usted y yo inicialmente tal vez veíamos menos de 30? Y tengo la sospecha de que los que vieron 30 es muy probable que hayan escuchado este tema anteriormente. Y de alguna manera es muy interesante, sobre todo, poder darnos cuenta de cómo, fíjense esto, la definición de cuadrado nos ayudó a visualizar más en lo que simplemente parecían 16 cuadrados. ¿Ok? Entonces, fíjense que de la misma forma, lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar hoy tiene que ver con esto que vamos a ver ahora. Fíjense que es descubrir lo que es el poder de un evangelio de 30 cuadrados o cuadros. Por eso obviamente usaba la palabra porque sé que en el original, como ellos lo presentan, si también se puede usar indistintamente, aunque sé que dependiendo del lugar que sea, puede tener alguna leve diferencia. Saben, en términos espirituales, la mayoría de nosotros hemos conocido un evangelio de 16 cuadros o cuadrados. Sin embargo, queremos empezar a explorar lo que es ese evangelio de 30 cuadros o cuadrados. ¿Qué implicaciones tiene? Por mucho tiempo nosotros hemos aprendido como cristianos que realmente el evangelio está compuesto de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra por cada uno de nosotros. Y antes de yo decirlo, me gustaría que lo escribieras en el chat. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? Vamos a ver. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? Si alguno de ustedes ha estado anteriormente y ha tomado este tema, vamos a darle un poquito de minutos, de segundos, para que otros puedan también contestar. ¿Ok? ¿Ok? Jesús vino a buscar lo que se había perdido, a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino, claro, en una misión de lo que tiene que ver con salvación. Pero ¿acaso no hemos por mucho tiempo repetido que Él vino a morir por nosotros? Sí, sí. Jesús vino a morir por nosotros. Jesús vino a dar su vida por nosotros. Sin embargo, ese es el evangelio en forma general de los 16 cuadrados. Sin embargo, el evangelio es mucho más amplio que eso. Y eso es lo que vamos a descubrir cuando sobre todo el pastor Paul Conner escribe este libro.
quiero decirte que Él se enfoca precisamente en los sufrimientos de Jesús. Jesús no solo vino a morir por ti, Jesús vino a sufrir en esta tierra y sus sufrimientos, en eso hay todo un concepto que está muy conectado precisamente con lo que tiene que ver con nuestra sanidad emocional, espiritual también, por supuesto. Así que vemos a continuación que esto es lo que vamos a dejar hoy con ustedes, cómo el Evangelio trae esa sanidad y libertad. Como vemos en esta próxima página, y sé que va a estar pequeño, pero usted puede tomarle una foto y eventualmente usted puede estudiarlo en su hogar como el Evangelio, y necesitamos pedirle a Dios con humildad, estimados amigos y amigas, que Dios nos ayude a entender la profundidad del Evangelio, que nos permita incluso poderlo, sobre todo, asimilar y personalizar, cómo hay otras dimensiones del Evangelio que son claves para nosotros, sobre todo en nuestra vida espiritual, pero también emocional. Fíjense que esta lista presenta versículos. El Evangelio de Cristo, cuando fue profetizado precisamente desde antes que él naciera, desde lo que tiene que ver con Génesis 3, ¿ok? Y ahí estaba lo que Dios le dijo a la serpiente, pero eventualmente, y ustedes van a tener otras referencias, fíjense que está Isaías 53, que mi esposo lo leyó, y aún hay otros salmos y otros capítulos de Isaías. Fíjense que Isaías 53 sobre todo es conocido como ese capítulo mesiánico, describe la misión que iba a tener nuestro Salvador, cuál era su misión, la misión del Mesías. Y curiosamente, cuando Jesús viene a esta tierra, precisamente su pueblo no solo esperaba otro tipo de Mesías. Y si nosotros fuéramos fieles al relato bíblico, nos estaríamos dando cuenta, como lo vamos a ver próximamente, que hay otras dimensiones que ellos pasaban por alto. Por eso cuando Jesús predicó aquel sábado en la sinagoga y mencionó esto que mi esposo lo había leído ya, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí estaba Jesús hablando de su misión. Ahora empecemos a ver la palabra evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio. Otras versiones dicen predicar que las buenas nuevas, la buena noticia. Hay diferentes versiones, ¿ok? Pero dice precisamente que él fue ungido para predicar el Evangelio. Así que el mejor que puede definirnos qué es el Evangelio es el mismo Jesús. Y empieza a decir que él había sido enviado ¿para qué? Mírenlo ahí, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Mm? También que proclamar libertad a los cautivos, recuperar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados. Y en estas, por lo menos en estas varias descripciones que se hacen, ¿creen ustedes que todo ser humano se puede identificar con alguna de ellas? Debiéramos podernos identificar con alguna de ellas. Mínimo, libertad a los cautivos. ¿Los cautivos de qué? Del pecado. Recuperar la vista a los ciegos. ¿Quiénes han sido ciegos? Todos hemos sido ciegos en algún momento, pero también Él vino para sanar a los que tenían el corazón quebrantado y para poner en libertad, algunas versiones dicen a los oprimidos, otras dicen a los quebrantados. Y me gustaría decirte que no solo fue aquel día que Jesús lo dijo, es que Él podría volver a decirlo hoy, decirnos, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido. Esa fue la misión de Jesús, pero esa sigue siendo la misión de Él. ¿Acaso? Vamos a ver si recordamos sobre todo
estas imágenes que vamos a ver a continuación, sobre todo la que viene ahora, que tiene que ver precisamente con lo que mi esposo leyó al inicio, Isaías 53. Empecemos a ver el cuadro de Jesús. Él iba a ser ¿qué? Despreciado. Él iba a ser rechazado. Él iba a ser experimentado en el quebranto o como lo dicen otras versiones, en el sufrimiento. Él fue menospreciado. Él fue no estimado. Estamos viendo estas dimensiones de lo que es la obra de Jesús en favor del ser humano. Y como dice a continuación, ciertamente llevó él ¿qué? ¿Qué llevó él? ¿Y qué tal si en vez de decir nuestras, cada uno diría, llevo mis enfermedades? ¿Qué más? Llevo mis dolores, digámoslo todos al unísono y cada cual lo va a personalizar. Él fue herido por mis rebeliones, él fue molido por mis pecados y el castigo que me trae paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando vemos sobre todo, ¿verdad? Hay momentos en que esta expresión por su llaga, vamos a verla en esta próxima versión, está un poco más entendible. Sí, muchas veces se usa por su llaga, pero su llaga es ¿qué? Vamos a verla ahora. Su llaga precisamente en otras versiones está por sus heridas fuimos nosotros curados. En otras palabras, estimados amigos y amigas, ¿sabían ustedes que la sanidad nuestra, si queremos encontrar esa sanidad, precisamente necesitamos estudiar los sufrimientos de Jesús y las heridas que él recibió cuando estuvo en esta tierra? Veamos a continuación Veamos a continuación este versículo de Lucas 9, donde dice que el Hijo del Hombre que debía sufrir muchas cosas. El Hijo del Hombre que debía sufrir muchas cosas. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿acaso Jesús tuvo sufrimientos en esta tierra? ¿Qué lugar tenían los sufrimientos de Jesús? Como vamos a ver a continuación, sobre todo un poco de repaso de precisamente de estas experiencias. Dice que él debía. Otras expresiones bíblicas o versiones dice era necesario. ¿Ok? Él debía sufrir. Y es que en el sufrimiento de Jesús está la clave en la que tú y yo necesitamos enfocarnos. ¿Por qué? Como aparece nuestra pregunta en la parte superior, ¿por qué Cristo incluyó tantas experiencias dolorosas y negativas en su plan de salvación? Además de morir por todos nuestros pecados. ¿Por qué Cristo incluyó tantas experiencias dolorosas y negativas? ¿Cómo nos puede ayudar esto? ¿Cómo su sufrimiento puede ayudarnos a nosotros? Fíjense que Jesús en el plan de salvación y de hecho dentro de la revelación que hay, está escrito precisamente que en ese concilio que él tuvo con su padre, toda su vida fue vista. Él pudo ver lo que iba a vivir en esta tierra y el cielo eligió que Jesús nacería de una madre soltera. No sé si tú has tenido esa experiencia, pero el cielo designó, Jesús nacerá de una madre soltera. Vivirá la experiencia de ser refugiado, tener que huir no solo de su casa, huir de su país. Vivió las experiencias de estar incluso inseguro donde se encontraban, aún con las amenazas de muerte que había recibido desde tan temprana edad. Vivió las experiencias de haber sido dejado solo y abandonado por los más cercanos a él. Jesús también fue traicionado precisamente por sus discípulos. Lo mismo Judas, podríamos pensar también en Pedro, fue traicionado.
Él fue físicamente abusado. ¿Cuánto abuso físico recibió Jesús, sobre todo en esas escenas finales de su vida? ¿Cuánto abuso verbal recibió? No solo del Getsemaní en adelante y sobre todo en sus juicios, antes también. Él también recibió rechazo por parte de los que lo amaban, su misma familia. Él también fue tentado en la cruz a adormecer su dolor. Él fue tentado a adormecerlo, a hacer algo para no sentir su dolor. Él vivió el rechazo, él vivió el abandono y él también se preguntó, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Y es por eso que cuando vemos todo esto que estamos viendo, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Jesús decidió vivir estas experiencias dolorosas? ¿Sabes? Nosotros necesitábamos un sumo sacerdote, un salvador, un sanador que pudiera entender nuestro dolor. Y él dijo, no solo lo contemplaré, yo viviré experiencias como los seres humanos para entender su dolor. Sus sufrimientos incluso le permitirían relacionarse con nosotros de una manera diferente. Y sobre todo, pasaría por tantos sufrimientos porque sólo así podría ofrecernos la sanidad que nosotros necesitamos. Ahora bien, ¿quién incluyó el sufrimiento de Jesús en su evangelio de 30 cuadros? Yo no sé en qué tipo de evangelio tú has conocido y si eres alguien que compartes la palabra de Dios, no sé cuál es el tipo de evangelio que tú y yo hemos compartido, pero sabes que hubo algunos que compartieron el evangelio de los 30 cuadrados y uno de ellos fue el mismo Jesús, pero también todos los escritores del Antiguo Testamento que profetizaban del Mesías, ellos también incluyeron el sufrimiento de Jesús dentro de su evangelio y aún los discípulos de Jesús, posterior a que él se fue al cielo, después del Pentecostés también lo hicieron. Veamos por un momento Lucas 24, versos 25 y 26, cuando Jesús justamente allí, hablando con los viajeros camino de Emaús, le decía, oh tontos y lentos de corazón para creer, ¿no sabían que el Mesías debía sufrir y luego entrar en su gloria? Esos aspectos del sufrimiento de Jesús precisamente fueron los que chocaron la mente de los discípulos, que ellos no entendían por qué incluso Jesús se dejó arrestar, se dejaba abofetear, se dejaba abusar físicamente. Ellos no entendían por qué Jesús se dejaba sufrir y aún hasta clavar en la cruz, pero era precisamente en esos detalles que estaba la revelación que ellos necesitaban conocer. Por eso cuando Jesús empieza a dirigirse a algunos grupos particulares, les está hablando precisamente, o sea, ustedes no sabían que esto era necesario, esto tenía que pasar, ¿ok? Y aún, como dice esta próxima parte, todas las cosas escritas acerca de mí, dijo Jesús, en la ley, los profetas y los salmos debían ser cumplidos. Así que fue escrito que el Cristo sufriría, y eso lo vemos en los versículos, en Lucas 22, versículos 44 al 46. Aún posteriormente, cuando Jesús ya se había ido al cielo y estaban los discípulos predicando después del Pentecostés, ¿qué predicaban? Dios anunció, ese es Hechos 3, versos 18 y 24. En otras palabras, Dios anunció de antemano por boca de sus profetas, o sea, esto fue dicho desde el Antiguo Testamento, que su Cristo, ¿qué haría? Sufriría. Por esa razón, nosotros estamos viendo, y como veremos a continuación, no solo la Biblia habla acerca de esa parte del Evangelio,
Por eso es que le llama, es la parte escondida, es la parte oculta, pero no es oculta porque no se predijo, es oculta porque por alguna razón se dejaba pasar por alto. Pero ¿sabían ustedes que también en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, su creencia número 9 reafirma lo que el mismo Jesús dijo, que él debía sufrir muchas cosas, diciendo que en la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, fíjense que no solo habla de su muerte, dice sus sufrimientos, debe decir sufrimientos, muerte y resurrección. Dios proporcionó el único medio de expiación por el pecado humano. Y para aquellos de ustedes que tienen acceso a bibliotecas electrónicas, ponga sufrimientos, muerte y resurrección y se va a dar cuenta de cuántas veces es repetida esta frase dentro del Evangelio. No solo entra la muerte y la resurrección de Jesús, también entran sus sufrimientos. De ahí que nos damos cuenta que todos, como vemos en esta próxima imagen, desde Jesús, desde los escritores del Antiguo Testamento, Jesús, escritores del Nuevo Testamento, aún como una doctrina dentro de nuestra iglesia y sobre todo bajo el apoyo del espíritu de profecía, todos hacían alusión a los sufrimientos de Jesús. Por lo tanto, fíjense cómo vemos esta próxima cita que aparece precisamente en la matutina o el devocional Alza tus ojos, página 378. Dice que la ley de Dios es vindicada por el sufrimiento y muerte. Van juntas, no se divorcian, están juntas. Es parte del evangelio precisamente presentar el sufrimiento junto con su muerte. Y esto es algo que nosotros debemos irle prestando atención porque hay un mensaje para nosotros. Por lo tanto, nos hacemos la siguiente pregunta. Según lo que hemos visto, nos preguntaríamos, ¿el sufrimiento de Jesús es parte de su evangelio? ¿Esto es una enseñanza bíblica o, como vemos en esta próxima imagen, o realmente no es bíblico? Los sufrimientos de Jesús, me gustaría leerlos aquí en el chat. Los sufrimientos de Jesús como parte de su evangelio, ¿esto es una enseñanza bíblica o no lo es? Sí lo es. Sí lo es. Y es importante que nosotros podamos tener esto claro porque es aquí donde empieza a descubrirse, y como vemos ahora, ¿verdad? En nuestra próxima imagen, pasamos a la siguiente. Jesús pasó por nuestras experiencias negativas. ¿Por qué él pasó por tantas experiencias negativas? No era solo para conocer nuestro dolor, es que, es que era la forma que él iba a poder sufrir la tentación de todos nuestros pensamientos negativos. No hay duda que Jesús no vivió todas las experiencias de la humanidad. ¿Okay? Él no las vivió todas, él vivió muchas, pero en ese conjunto tan amplio que él vivió de experiencias negativas, él fue tentado en todo, como dice Hebreos 4, versos 15 y 16, él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Okay? Él fue tentado a creer todo lo que tú y yo alguna vez hemos creído. Y él, no hay duda que de alguna forma, como dice Hebreos 2:18, él sufrió siendo tentado. Por eso es que él puede ayudarnos. ¿Vieron ahora cómo estamos llegando? La semana pasada estábamos y las últimas 2 semanas trabajando con lo que tiene que ver específicamente con nuestros pensamientos y cómo pueden ser cambiados y voy a usar las promesas de Dios, pero hay una dimensión todavía más profunda que es la que estamos entrando. Cuando nosotros hemos pensado que estamos solos, ¿acaso Jesús no fue tentado a pensar que estaba solo?
¿Podrías tú pensar en este momento en cuál de sus experiencias, y si quieres escríbelo en el chat, en cuál de sus experiencias él pudo haber sido tentado a creer que estaba solo? A ver, quiero leer aunque sea alguna respuesta que alguien quiera compartir a través del chat. ¿Cuándo él pudo haber sido tentado a creer que estaba solo? Sí, justamente, claro, gracias a los que están escribiendo, sobre todo en el Getsemaní. Cómo Satanás trató de torturar su mente, tentándola a creer, mírate solo. Mira eso por quienes tanto te has sacrificado, hasta dormidos están. ¿Mm? La pregunta que te hago, ¿y él lo creyó? Fue tentado a creerlo, pero ¿lo creyó realmente? ¿Mm? No lo creyó. No lo creyó, batalló con la tentación, pero ganó la victoria en no creerlo. Y de igual forma, hay personas que podemos en algún momento, pueden haber pensado, estoy solo, soy abusado, soy traicionado, soy tentado, soy rechazado, soy abandonado, no soy lo suficientemente bueno. Y de alguna manera Jesús, en sus diversas pruebas, no solo una vez, como bien lo han comentado ustedes también, sí, cuando estuvo en la cruz. ¿Cuál de esos pensamientos ustedes que pondrían ahí? Vamos a ver, que Jesús pudo haber sido tentado a creer en la cruz. ¿Mm? Él fue tentado incluso a adormecer su dolor estando en la cruz. Sí, pudo haber sido tentado a creer que incluso, sí, que había sido abandonado por su Padre Celestial. Y en ese sentido, aunque Jesús no pasó todas las experiencias humanas, pero sí fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso a lo que aborda es precisamente a los tipos de pensamientos que todos los que pueden pasar por la mente del ser humano. Por eso hoy quisiéramos pensar en este próximo ejercicio, aunque está escrito como si fuera en una iglesia, me gustaría que lo hicieras ahí. Pon algunos ejemplos. ¿Qué clase de quebrantamiento, dolor, adicciones? Y voy a añadir una parte que no está ahí. ¿Ves en tu vida? ¿Ves en la iglesia? ¿Ves en la comunidad? ¿Qué clase de quebrantamiento tú puedes ver? A nivel de adicciones, ¿podrás identificar algunas? ¿Qué clase de quebrantamiento se ve en la humanidad, ya sean creyentes o no creyentes? ¿Puedes identificarlos? Disculpen. ¿Qué clase de abusos tú puedes ver? Ya sea que los hayas recibido tú, ya sea que los veas en personas que conoces. ¿Mm? ¿Qué clase de quebrantamiento puedes ver en las relaciones? ¿Cómo están quebrantadas? ¿O qué clase de pérdidas o de duelos la humanidad vive? Por esa razón, cuando nosotros pensamos en estos ejemplos, y fíjense que yo creo que me atrevería a decir, vamos a compartir estos ejemplos que tengo aquí para mostrarle a ustedes en esta próxima imagen. Vamos a ver algunos ejemplos, precisamente adicciones como la pornografía, mucho más común de lo que hemos pensado. En todas, no, de hecho es muy interesante. Esto no solo pasa en el mundo secular, esto pasa aún, son luchas que aún cristianos tienen y no han encontrado cómo liberarse de esto. O adicciones a la comida, o incluso ser adicto a emociones fuertes como lo es la ira. ¿Y qué tal de esta? La adicción a la religión. ¿Cómo es posible esto? Sí, sí, uno puede ser adicto a cualquiera de estas cosas. ¿O acaso no hay abusos que no son solo en el mundo, también pueden pasar entre creyentes?
personas que han vivido abuso sexual y a veces aún entre creyentes y creyentes han recibido abuso sexual o abusos físicos en matrimonios, en relaciones entre padres e hijos, o abuso mental o verbal. ¿Y qué tal de las relaciones? La traición, la infidelidad, el divorcio, la muerte, el rechazo. ¿Qué tal de duelos o pérdidas como personas que han vivido lo que es ser abandonadas o han vivido la muerte? No solo la muerte de un padre o una madre, también la muerte de hijos, la muerte de hermanos, la muerte de amigos cercanos o duelos y pérdidas por un aborto, así sea un aborto natural, espontáneo, ¿ok? O una pérdida de trabajo, de finanzas, etcétera. Yo creo que cuando vemos esta lista, que es solo unas pocas cosas, tenemos que entonces ver el sentido en las palabras de Jesús cuando él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y es por eso, y es por eso que dentro de esta solución divina que el cielo ha dispuesto para que nosotros la conozcamos, amigos, cuando uno ha intentado sobre todo otros abordajes y encuentras alivio, pero no encuentras la restauración que tú quisieras tener, yo solo quiero dejarte dicho en esta hora, el Señor tiene una solución para ti. Y está en la esencia precisamente de lo que tiene que ver con su misión, traer sanidad y libertad a tu vida o a la vida de cualquiera que puede estar viviendo en dolor. Por eso no olvides este versículo, por sus heridas fuimos nosotros sanados. Ese toque que se ve ahí, ¿ves la mano que se acerca a la mano herida de Jesús? Esto es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Cómo es que las heridas de Jesús me sanan a mí? Ese va a ser nuestro próximo tema cuando nos volvamos a reunir en nuestra reunión número 11. ¿Cómo es que sus heridas pueden sanar nuestras heridas? Pero quiero dejarte un poquito. No nos vamos a ir sin dejarte, aunque sea una imagen. Observa cómo dice esta lectura. Aquí empieza a descubrirse precisamente cómo es que esa sanidad empieza a fluir de Dios hacia el ser humano. Sería bueno que cada día dedicáramos una hora a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así, ¿en qué? En su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia. ¿Dónde? A la luz, al pie, perdón, al pie de la cruz. ¿Te das cuenta cómo se empieza a dar esto de que somos sanados por sus heridas en una conexión mental, espiritual? Cuando empiezo a reflexionar y cuando dice especialmente en las finales, no solo es en su muerte. ¿Tú sabes cuántos intentos hizo el enemigo para tratar que Jesús no llegara a la cruz? Por eso quería destruirlo en el Getsemaní. Solo piensa y te dejo para que puedas hacerlo en tu hogar. Solo piensa qué hubiera pasado, qué sufrimientos vivió Jesús a partir del Getsemaní hasta la cruz, que si no los hubiese vivido, no hubiese podido conectar con la humanidad en lo que son los sufrimientos mayores que muchos viven. Por eso, observa cómo dice esta cita. Vamos a ver ahora una cita para mí sumamente reveladora. Está en lo que se llama un devocional que se llama Exaltad a Jesús, escrito por Elena de White.
donde dice la pureza, la santidad de la vida de Jesús, tal como se la presenta en la palabra de Dios, miren eso, poseen un mayor poder para reformar y transformar en el carácter que todos los esfuerzos realizados para ilustrar los pecados y crímenes de los hombres con sus seguros resultados. Ahora observa esta parte. Una mirada resuelta al Salvador levantado sobre la cruz hará más, ¿hará qué? Más para purificar la mente y el corazón de toda impureza de lo que podrán lograr todas las explicaciones científicas expuestas por la lengua más hábil. Habló la autoridad divina. Una mirada resuelta a la cruz. Una mirada resuelta a Jesús en medio de sus sufrimientos va a ser más para renovar la mente y el corazón que todo lo que tú puedas hacer. Y es ahí donde el Señor, por eso nos ha dejado esta invitación, precisamente donde Él dijo, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y es mi deseo que si tú has podido identificar sobre todo algún tipo de herida en tu vida, algo que tú realmente quieres decirle, Señor, trabaja en mí para que esto salga y ya yo pueda ser liberado, liberada de eso. Contempla a Jesús en la cruz. Empieza a contemplar la vida de Jesús. No leer de eso, contemplarlo, meditar en eso, espaciarnos en eso, conectarnos con eso, vernos. ¿Sabes por qué? Y podemos cerrar nuestra presentación ahí para poder tener este momento especial con ustedes, sobre todo por una razón, porque Él vino a vivir tu historia de vida en su historia. Lo que tú has vivido, Él vino a vivirlo en su vida. Y yo creo que no hay vínculo más fuerte y poderoso, sanador y liberador que cuando nosotros empezamos a ver precisamente cómo en esa conexión fluye virtud curativa. Y es mi deseo que a través de lo que serán estas próximas semanas pueda ser inspirado posiblemente aún a abrir los evangelios, empezar a contemplar la vida de Jesús. Excelente acompañarlo con el libro El deseado de todas las gentes. Y si por alguna razón quieres empezar por el final, pues comienza por el final. Comienza por esos capítulos de su vida final. Pero cuando entres a ellos, recuerda, como dice ese himno, hubo uno que quiso por mí padecer. Mientras nosotros les rehuimos al sufrimiento, Jesús quiso padecer por cada uno de nosotros para poderse identificar con nosotros en medio de nuestras luchas, en medio de los chascos de la vida, en medio del rechazo, en medio de la humillación, al sentirnos solos y abandonados. Él quiso venir a conectarse contigo y conmigo de una forma diferente. Y porque no le creyó a Satanás, y porque no le creyó a todo lo que lo tentaba a creer, porque él fue tentado en todo tipo de pensamiento que la humanidad puede tener, porque no le creyó, es que él quiere darnos su victoria cuando nosotros digamos, Señor, recibo para ti lo que tú ganaste para mí en la cruz del Calvario. Y tal vez solo estamos empezando a adentrarnos en esta línea, pero es mi deseo que tú puedas, identificando cualquier tipo de herida o pérdida que hayas tenido en la vida, que puedas empezar a decirle, Señor, muéstrame dónde es que viniste a tomar mi historia en tu propia historia de vida. Que Dios nos bendiga, estimados amigos y compañeros, y que realmente podamos empezar a contemplar los sufrimientos de Jesús como ese evangelio de 30 cuadrados. Y ahí te quiero decir, ahí en la profundidad y riqueza de esto es que se encuentra la verdadera salud mental, ahí es que se encuentra la verdadera sanidad para nuestras heridas, porque lo vamos a recibir del mismo Jesús
quien traería sanidad en sus alas, como dice Malaquías 4:2, pero la traería y la sigue trayendo para ti y para mí.